y la situación de vulnerabilidad de la población con la que trabajamos y la de nosotros mismos también. Un poco en este sentido, no es casualidad que hayamos pensado en las Susanas para pensar lo inédito, para pensar lo nuevo. Para nosotros, ellas dos son referentes de lo creativo. No es casual que pensemos en ella, y pensábamos para la presentación, si bien acordamos no hacerlo académico ni protocolar, todos las conocen a las dos, pensamos que aparte de los nombres, Susana, estas mujeres tienen cosas en común, porque ambas son militantes, ambas tienen una vocación docente, investigadora, de excelencia, ambas han luchado por jerarquizarnos, ambas han estado a cargo de los posgrados, que hoy están totalmente legitimados y fueron parte de su lucha. Entonces, en ese sentido, para nosotros esto es un momento muy especial. A ver, teóricamente resulta difícil pensar la categoría de intervención sin pensar en los aportes de Susana Casaniga, ¿no? De pensar nuestra intervención en ese espacio entre lo singular y lo universal, en esa singularidad que Susana también desarrolla, en los aspectos éticos de nuestra intervención. Y de Susa Malacalza, esto es un recorte, ¿no? Pero rescatamos todo su trabajo sobre la dimensión política, la idea de sujeto, la idea de la complejidad y la importancia del pensamiento estratégico en la intervención. Así que no es casual y al azar que las hayamos convocado. Son reconocidas también en el ambiente académico por ser coherentes en lo que dicen y en lo que hacen, y eso no es poco. Así que, bueno, decirles que desde el colectivo se las respeta, se las valora y se las quiere, y darles el espacio para poder escucharlas hoy. Así que, bueno, un poco para establecer algunos acuerdos del encuadre. En principio van a tener 20 minutos cada una de ellas para hablar, y después vamos a dar un espacio de alrededor de 20 minutos para el intercambio de las preguntas que ustedes hagan. Les pedimos que utilicen el chat oportunamente cuando estén hablando y se les ocurra alguna pregunta, que nosotros vamos a ir armando los ejes para después seguir el debate. Así que bueno, empieza Susa Malacalza. ¿Su? Bueno, queridos y queridas y queridos colegas, muchas gracias Claudia, muchas gracias a los compañeros del Colegio de Tierra del Fuego. Les comento que me faltan presencialmente, no estoy acostumbrada a esta posibilidad de comunicación, así que me va a costar un poco, pero bueno, ahí, adelante siempre. Muchísimas gracias. Estos son los esfuerzos que hacen que podamos seguir en este momento peleándola. Yo estoy un poco tocada por la marcha de ayer, me pareció horrible, y bueno, voy a hacer mención de eso en el trabajito que preparé para ustedes, pero todavía me dura el impacto, ¿no? Todavía me dura el impacto a pesar de que se suponía que estaba preparada. Bueno, compañeros, yo voy a partir de algunas precisiones que me parecen importantes. Titulé ampulosamente Complejizando la complejidad del trabajo para hablar con ustedes, y parto de algunas cuestiones que me parece importante dejar aclaradas, que son las que guían un poco el trabajo central. La certeza de que el trabajo social constituye una de las disciplinas que integran las ciencias sociales, que no por ser tan conocido es tan coherente su defensa. De que la intervención de los que integran de los profesionales dedicados a lo social
depende del marco referencial ideológico y político del profesional más que de los saberes instrumentales, por lo que creo necesario realizar lecturas interdisciplinarias de los escenarios situados para pensar estrategias también situadas y el necesario conocimiento de la realidad global, regional, local y localizada, es decir, el conocimiento del mundo en que vivimos. Para ello considero imperioso pensar que el trabajo social requiera de un trabajo fundamentalmente interdisciplinario. ¿Y por qué lo titulo complejidad de lo social? La complejidad, complejizando la complejidad, va el título. Primero, para dejar claro que el sujeto es quien a través de las instituciones hace el mundo. Es el sujeto histórico el que, en términos generales, se le llama subjetividad, tiene un arraigo en el momento histórico en que se da. Esa es una cuestión. Pero no está determinado por las instituciones, diría Castoriadis, sino que además, si no, estaría mucho menos complejo. ¿Y por qué digo yo que es más complejo que eso? Muchísimo más complejo, porque el sujeto no solo es lo que dice la institución, sino que tiene un psiquismo que hace que sea disfuncional al mandato. Tiene un psiquismo que lo hace único, irreversible, y por eso la complejidad. Ojalá se entendiera la complejidad de esa manera, porque eso me lleva al otro punto, al punto de la necesidad de la interdisciplinariedad. Otro concepto que también está muy usado, pero que creo que tampoco bien usado. La interdisciplinariedad es la necesidad fundamental de pensar desde un marco epistémico o epistemológico, como quieran llamarlo, común, aunque tengamos distintas influencias o pertenencias disciplinares. A ver, tomando el ejemplo de la pandemia, ¿no? La pandemia la tiene que atender un médico, pero vemos que no solo el médico, lo tiene que atender lo que llamamos las políticas sociales, por ejemplo, las ayudas económicas, por ejemplo, los psicólogos, por ejemplo, los enfermeros, por ejemplo, bueno, en fin, casi los economistas, bueno, integran ese cúmulo de disciplinas que son de lo social y no solamente de lo social, sino biológicos y demás, ese entramado que para mí es fundamental desentrañar desde el trabajo social, cómo poder incorporarlo. Necesitamos, sobre todo en este momento histórico, donde hay un avance fundamentalmente grande del neoliberalismo, pero no solo del neoliberalismo que lo venimos arrastrando desde hace tiempo, sino de un neoliberalismo concentrado en muy pocas manos, en general mucho más influenciado además y alimentado desde las redes sociales y lo que implica pertenecer a Google, pertenecer o ser los dueños de Google, ser los dueños de Hotmail, de Gmail y de lo que estamos usando. Bueno, ustedes sabrán que todos ellos se han enriquecido notablemente durante la pandemia, mientras que los países se han empobrecido también notablemente. Bueno,
desde esas perspectivas que presento, hago foco en el tema de las instituciones, les decía, las subjetividades del sujeto que se genera, el sujeto histórico que se genera en determinadas instituciones que tenemos, hace eso que denominamos subjetividad. De esa subjetividad que hablamos que queremos cambiar, que nos habla Linera que tenemos que hacer un esfuerzo para una contrahegemonía y generar una subjetividad diferente a la individualista que se generó durante todo este largo proceso en la historia del neoliberalismo. Viene desde hace mucho, no empezó ahora. Viene desde hace mucho y a pesar de gobiernos que han intentado un esfuerzo en otra dirección, es el que predomina, pero claramente, en el mundo, en Latinoamérica y en la Argentina. Cuando estoy planteando este tipo de cuestiones, me viene a la mente una frase de Dussel, un francés, que plantea por qué, a pesar de que pensamos que está mal la desigualdad, la hacemos, la construimos. Estoy hablando como sujeto histórico. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué se ha movido en el mundo, en esta formación social que es el mundo actual, que está dirigida por, no sé, muy poca cantidad de gente, de ricos, no ricos, supermillonarios, billonarios o multimillonarios, qué sé yo cómo se llama, que dirigen el mundo y que se apropian de las riquezas de nuestros países, ¿no? Estamos en un momento sumamente complejo y ahí empiezo a trabajar lo que yo le llamo que el trabajo social, no soy la única que lo llama así, pero creo que fui una de las primeras, creo, es constitutivamente político. Y si es constitutivamente político, todo esto que estoy hablando es político, es político. Entonces, esto me lleva a ver, estamos trabajando en instituciones donde están destruidas, esa es la verdad, están destruidas. Estamos acostumbrados a trabajar en instituciones destruidas, esa es quizá la mayor ventaja del trabajo social. Tenía preparado ahí una frase de Kant que me venía muy bien, pero que no la encuentro dentro de mis escritos ahora, que dice que, bueno, esa precisamente es la incertidumbre, trabajar en la incertidumbre ha sido en todos los tiempos, o en casi todos los tiempos, para ser más precisa, el escenario donde el trabajo social intervino. Cuando hablo de interdisciplina, ¿me están escuchando bien? Cuando hablo de interdisciplina, estoy pensando en un autor o dos autores a los cuales he seguido durante un buen trayecto de mi vida académica, que es Rolando García y el pensamiento estratégico del doctor Testa, Mario Testa. ¿Por qué uno, interdisciplina con estrategia? Porque creo que es la forma fundamental que tenemos los trabajadores sociales para fortalecernos en un momento
donde estamos seriamente, como nuestro país, seriamente, o como nuestro continente, o como el mundo, no sé, de lo general a lo particular a lo general, seriamente en peligro nuestras tierras, en peligro nuestra gente, nuestra gente está muriendo ante una creciente ola, yo me atrevo a decir una creciente ola de individualismo insospechado. Vuelvo a estar impactada por lo de ayer, ¿no? Pero sí, ¿cómo puede ser que esa gente salga? ¿Qué pasó en la modernidad, en el proyecto de la modernidad, que no se pudo concretar ese anhelo de fraternidad, libertad e igualdad? Igualdad, de todas maneras, creo que es un imposible en términos de la clono, es una cosa filosóficamente imposible, no existe la igualdad, porque ya hablé del sujeto, ya hablé que es diferente, cada uno tiene un plus en su psiquismo que hace que zafe de la cuestión de la marca que le deja la institución. Entonces, la igualdad no es, no se alcanzó porque es un imposible. Pero hubo otras cuestiones que podrían haberse alcanzado y no se alcanzaron. Entonces, a riesgo de que me corran un poco moderna, digo, el modernismo o la modernidad es un proyecto acabado. Totalmente acabado, ahora no me queda duda. Si la tenía hace unos años atrás, ahora ninguna duda. Este cambio, que el punto neurálgico que lo visibiliza es la pandemia, pero que ya venía, el maltrato a la tierra significa el maltrato a quien la habita. La desigualdad social inimaginable en otros momentos. Bueno, todo eso hace que, para mí, entender, todos aquellos que trabajamos con lo social, debemos firmemente defender en políticas sociales que hagan al tema, que tomen como suyo el tema de la desigualdad. Creo que el tema de la desigualdad tiene que incorporarse al trabajo social, así como se incorporó derechos humanos. No hay posibilidad de tener derechos humanos si no peleamos contra la desigualdad. No hay política social que valga si eso no se resuelve. Sé de los inconvenientes de eso, no soy ingenua. Sé que debemos, que será una lucha larga, pero bueno, también hemos afrontado otras cuestiones largamente, las seguiremos afrontando, pero creo que ese es el desafío. Y mi propuesta es incorporar el tema de la desigualdad en el código de ética y en la nomenclatura cuando planteamos los derechos humanos. No hay, vuelvo a insistir, no hay posibilidad de derechos humanos sin resolver el tema de la desigualdad. Bueno, compañeros, creo que hasta acá llegué. Este es lo que quería transmitirles. Sé que hay mucho más para decir, pero hay mucho para escuchar y me gustaría también escucharla a Susana y a ustedes. Gracias. Dale. Buenísimo, Susa. Bien con el tiempo, igual estuviste un relojito. Así que ahora la escuchamos a Susa y después vamos con las preguntas. Bueno, en realidad un gusto. Esta es mi primera intervención pública después de mi operación, o sea que todavía estoy en recuperación. Por lo tanto, si por ahí me bandeo para algún lado, sabrán disculparme. En realidad, es cierto, como decía Susana, es
es un gusto estar con ustedes, un gusto para mí poder compartir con mucha gente que veo, que he conocido, que he sido profesora, que he sido compañera de luchas, en particular con Susana, ¿no? Nos une hacia una larga trayectoria juntas, y en realidad es como ya una especie de hermana, ¿no? O sea que en estas cosas es así que siempre está muy lindo, digamos, poder encontrarnos, como decía Susana, en un formato que fundamentalmente para nosotras es muy, muy difícil de aceptar. Fíjense ustedes que estos formatos, por suerte, entre comillas, en esta situación, nos permite por lo menos interactuar. No obstante, es un formato tan perverso porque a la vez que nos induce a pensar que estamos comunicados, nos aleja de cuerpos en cuerpos, nos aleja de las miradas, nos aleja de las presencias, nos aleja de los encuentros, de todo aquello, que un poco retomando lo que decía la Susi, tiene que ver con las construcciones más colectivas y políticas. ¿Será que estoy demasiado, digamos, inscripta en otro momento histórico, pero no obstante eso creo que necesito decirlo, ¿no? A lo mejor encontraremos, una vez pasado este tiempo, las posibilidades de evaluar estos dispositivos que hemos usado y que en realidad la pandemia nos empujó a usarlos y aprenderlos a usar también a muchos de nosotros, pero digo, cómo poder hacer una evaluación entendiendo las posibilidades que estos dispositivos nos dan, pero también poder ser muy crítico para no caer seducidos en algo que no es nada más ni nada menos que otro producto del neoliberalismo, ¿no? O sea, me parece que eso tenemos que, por lo menos yo quiero dejarlo claro. Bien, pero vamos a usarlo críticamente, no satanicemos por ahora, ya vendrán tiempos mejores. Yo organicé algunas cosas para conversar con ustedes y que, casualidad, va a tener puntos de encuentro con lo que dijo Susana Malacalza. No sé por qué, pero va a haber muchos puntos de encuentro. En realidad, una primera cuestión que me gustaría llamar la atención es que estamos desde marzo prácticamente haciendo un ejercicio poco frecuente, pero que creo muy necesario. Pensar en plena emergencia, pensar al mismo momento en que suceden las cosas. Uno por lo general, y esto ustedes saben que es toda una discusión en los historiadores, si se puede, digamos, hacer historia en el mismo momento o hay que esperar, bueno, esto que no lo tienen resuelto ellos, tampoco lo tenemos resuelto nosotros. Pero lo que sí sabemos es que no es fácil poder hacer este ejercicio, porque lo cotidiano es muy, digamos, muy vertiginoso, porque nos pone en situaciones de mucha complejidad, de mucha exposición, y entonces eso, pensar sobre eso es difícil. No obstante, creo que lo estamos haciendo dentro de todo bastante bien. Y esta es la segunda cuestión que quiero también plantear. Fíjense ustedes que yo me siento muy orgullosa de cómo nuestro colectivo profesional, tanto en términos más individuales como en términos colectivos, desde las organizaciones, desde las unidades académicas, ha salido rápidamente a decir y hacer sobre esta pandemia. Cosa que no ha sido, digamos, común. Susana, recordemos, cuando nos encerrábamos 3 o 4 para pensar la hiperinflación de Alfonsín, ¿te acordás? O sea, en estas cuestiones, yo creo que el trabajo social puede en estos momentos decir, no en su totalidad, pero como colectivo, como campo, que ha logrado una madurez que le permite, digamos, salir al ruedo, insisto, decir y hacer sobre la pandemia.
O sea, ya a esta altura del partido nos bombardean con las conferencias, las videoconferencias, los seminarios virtuales, hace una serie de actividades muy interesantes, muy jugosas, muy importantes. Entonces, que está prácticamente a la altura de, yo decía, cuando nosotros empezamos a escribir y a discutir esto, y prácticamente estaba saliendo el dossier ese de Sopa de Juan, o sea, donde hablaban los filósofos del mundo y demás. O sea, en esto yo me siento muy orgullosa. Y más orgullosa me siento de cómo han puesto y siguen poniendo el cuerpo nuestros compañeros y compañeras que están en lo que se da en llamar la primera línea, ¿no? O sea, con todas sus disputas, todas sus luchas, esta cuestión de poder pensar qué hacer frente a tanta, digamos, situación incomprensible en cierta forma, ¿no? En esto yo creo que también lo que decía Susana, o sea, estas capacidades que tenemos de trabajar en la incertidumbre también nos ayuda, digamos, a poner, digamos, a poner este cuerpito. No obstante eso, sabemos de los costos, ¿no? Sabemos de los costos y como bien decía Claudia, al principio como todo este tema de los autocuidados, todo esto que vinimos discutiendo en todo este tiempo. Yo en realidad lo que me interesaba trabajar con ustedes a partir de esto es un poco pensar esta pandemia, pero si bien podemos tomar cuestiones puntuales, yo creo que de marzo a hoy pasaron más de 5 meses, hemos discutido, digamos, cuestiones más instrumentales, si se quiere, posiciones éticas, hemos discutido posiciones políticas, hemos visto muchas cosas, y yo creo que en estos momentos necesitamos agregar algunos otros aspectos a nuestros análisis y problematizaciones. Y tiene que ver un poquitito con algunas cosas que decía Susana. Yo creo que desde aquel, no me acuerdo si era 17, 18, 19 de marzo, que se decretó la ASPO, el aislamiento social provisorio y obligatorio, a hoy pasaron muchas cosas. Entre las cosas que pasaron, si uno, así en términos muy generales, puede decir, bueno, ¿qué se ganó? Se ganó en fortalecer, así siempre, digamos, en forma insuficiente, el sistema de salud. Digo insuficiente porque sabemos muy bien, digamos, que estos fortalecimientos, digamos, sobre un campo arrasado son muy difíciles de lograr. No obstante, digamos, creo que por ahí uno puede estar planteando que estas cosas se ganaron, se ganó en que por lo menos el Estado está más presente. Lo podemos discutir después, ¿no? Pero creo que estas cosas durante estos 5 meses y medio aparecen. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y acá, digamos, la cuestión. En forma justificada o no, nosotros encontramos en estos últimos tiempos, digamos, una población que comienza a demostrar mucho cansancio, mucha desconfianza, mucha, digamos, una cuestión de mucha irritación, que es aprovechada políticamente, como bien decía Susana cuando hablaba de la marcha de ayer, ¿no? O sea, justamente me parece que esto tenemos que incorporarlo claramente en la discusión. O sea, en este sentido, digo, no solo tenemos que discutir la pandemia de la misma manera como los discutimos en los primeros meses, sigo creyendo que es importante, digamos, discutir muchas cuestiones que tienen que ver con la intervención cotidiana en determinados lugares, en determinados temas, pero, digamos, creo que también necesitamos incorporar digamos, este contexto más complejo que tiene que ver con todo lo que dijo Susana, que es toda la cuestión más subjetiva y política, ¿no? Y en ese plexo,
revisar nuestras intervenciones. No revisar nuestras intervenciones en términos de pandemia, sino en todo este plexo, que es mucho más complejo, tal lo que decía la Susa. Yo entonces digo, yo tengo una propuesta, digamos, para esto, una propuesta así que habría que limarla mucho más. La había empezado antes de que me enfermara y entonces ahora la estoy retomando. Pero yo digo, por qué no analizar la cuestión de la pandemia desde la noción de acontecimiento? La noción de acontecimiento. Y estuve así, digamos, recuperando algunos autores que trabajan la noción de acontecimiento, y me parece bien interesante lo que ha dicho Alcira Argumedo en su libro Silencios y Voces de América Latina, ¿se acuerdan? De 1993, creo que es una cosa así, no recuerdo muy bien, y ella lo plantea, que me gusta como lo plantea, porque ella dice, llamamos acontecimientos, y permítanme que lo voy a leer tal cual, al ocurrir de determinados hechos o procesos que generan una nueva dinámica en el devenir político y social. Y ella dice, todo acontecimiento es siempre político, ¿no es cierto? Y aparece como síntesis de innumerables factores, dice ella, económicos, digamos, políticos, tecnológicos, culturales, etcétera, etcétera. Y agrega que todo acontecimiento tiene que ver con el pasado. Hay ciertas potencialidades, dice ella, en el pasado, en el devenir histórico, pero que no es un resultado necesario. Así como fue la pandemia, en este caso, pudo haber sido otra cosa. Puede ser otra cosa, pero eso me parece bien interesante, ¿no? Puede suceder como no. Y Zizek tiene un libro también bastante interesante que habla de la noción de acontecimiento como concepto, y él dice algo bastante parecido, y él dice, el acontecimiento es un efecto que parece exceder sus causas, y ahí se pregunta, ¿es el acontecimiento un cambio en la forma en que la realidad se nos presenta? ¿O es una profunda transformación de la realidad misma? Y ahí evoca a Heidegger, y dice que Heidegger decía que un acontecimiento designa una nueva revelación epocal con el ser, la emergencia de un nuevo mundo. Una advertencia, digamos, en esto. Cuando se dice en estos conceptos de cambio, de nuevo, no quiere decir que sea para mejor, compañeros y compañeras. Pensemos eso. Es un acontecimiento, es un cambio, da vuelta, digamos, las perspectivas que uno tiene sobre la vida, sobre el mundo, sobre lo habitual, pero no quiere decir que el resultado de esto lleve a algo mejor, ni algo, o sea, hay que ver cómo, digamos, se va a presentar, cómo vamos a plantear ahí adentro la disputa por los sentidos que ese propio acontecimiento está planteando. Esto en términos muy, muy generales. Y digo, ¿por qué, digamos, lo tomo como importante abordarlo de esta manera, ¿no? Porque me parece que si cerramos en la pandemia, quedamos, un poco como decía Susana cuando hablaba de la complejidad, quedamos en análisis muy cerrados, muy, digamos, playos, si se quiere, muy causa-efecto, porque está el neoliberalismo, tiene que ver el neoliberalismo, totalmente, tiene que ver el capitalismo, totalmente. Esa potencialidad de la que habla Argumedo, que tiene que ver, que estuvo presente en el devenir histórico, tiene que ver con esto, pero no es un resultado necesario, ¿se entiende? Me parece que en esto nos permite, desde mi perspectiva, por supuesto, una perspectiva totalmente debatible, y para eso estamos acá, como
para poder darle complejidad a nuestros análisis, ¿no? Darle complejidad a nuestros análisis, porque creo que lo que estamos viviendo es muy, muy profundo, muy, muy complejo y nos exige, digamos, una gran grandeza para poder comprenderlo. Y bueno, y como decíamos, yo creo que si tomamos esto que dice Argumedo, de esas potencialidades para que este acontecimiento se dé, podemos, por supuesto, plantear los más de 30 años de capitalismo neoliberal. No porque antes no existiera capitalismo, pero era otro tipo de capitalismo, ¿no es cierto? De este capitalismo neoliberal, patriarcal, si queremos plantearlo desde ese lugar, eurocéntrico, si queremos plantearlo también desde lo que ha significado, digamos, la construcción del pensamiento en nuestros países, por ejemplo, ¿no? Y esto también no voy a repetir mucho lo que dijo Susana, este tipo de capitalismo, el capitalismo del desastre, como dice Noami Klein, son, digamos, lo que ha dejado es esa desigualdad obscena, que no es una desigualdad que si bien nuestra región es la más desigual del mundo, pero es una desigualdad que, digamos, atraviesa todo el mundo, y que ha desmontado todo lo que, digamos, todo lo que fue planteado como sistemas de seguridad, de protección y de asistencia social, entre tantas cosas más. Entonces, la pandemia nos deja, digamos, claramente eso, el desmonte, digamos, esta dificultad como para poder entender, digamos, para poder enfrentar esto que significó, digamos, el COVID, o significa el COVID que estamos viviendo. Y entonces esto nos pone frente a una constatación, ¿no? Que si bien todos y todas somos susceptibles de ser enfermados, digamos, infectados, sin embargo, ¿no es cierto?, el impacto de esta pandemia es absolutamente selectivo, y tiene que ver esta selectividad con cuestiones de clase, con cuestiones de etnia, con cuestiones de género, con cuestiones de edad, entre otras tantas cuestiones. Quiere decir, evidentemente, que el punto, digamos, de la vulnerabilidad, digamos, tiene su selectividad. Insisto, el virus necesita de nuestras células para vivir. Cualquiera de nosotros puede infectarse. No obstante, a ensañarse sobre esa base, esa estructura de desigualdad que tenemos como sociedad. Y ahí me parece que está el punto. ¿Por qué? Porque estas desigualdades, como hablaba Susana, son desigualdades que nosotros como profesionales constantemente estamos, digamos, viviéndolas en relación a otros y en relación a nosotros mismos, ¿no? O sea, me parece que ahí aparece la cuestión. Porque este es el escenario de la intervención profesional. ¿Por qué? Porque el trabajo social desde siempre ha intervenido en los espacios donde la desigualdad es protagonista. Ahora, yo agrego acá, o quiero agregar, y ustedes muchos seguramente que lo han escuchado decir o lo han leído, yo cuando hablo de desigualdad no me refiero solo a la desigualdad material. O sea, la desigualdad material es, digamos, producto de la desigual redistribución de la riqueza. Pero hay otras desigualdades que se montan en la material o a veces no necesariamente están asociadas en forma directa con la desigualdad material. Me refiero a las desigualdades en relación al poder. ¿De qué hablamos si no es de desigualdad de poder cuando estamos hablando de las cuestiones de género? Que no necesariamente, vuelvo a repetir, están siempre relacionadas con la cuestión de la desigualdad material, y también la desigualdad del saber, o sea, cómo, digamos, este tema
queda tan a la vista. Fíjense ustedes cómo estos problemas que también planteó, digamos, abrió concretamente esta pandemia, es la desigualdad en relación a la posibilidad de los niños de poder, digamos, acceder a las clases por internet, por, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Eso quedó sumamente claro. O sea, entonces, estas desigualdades materiales, las desigualdades en relación al poder y las desigualdades en relación al saber son como la materia prima constante que nosotros tenemos en nuestra intervención profesional. Y ahí me gustaría tomar, también ustedes seguramente me lo pudieron haber escuchado, hay un concepto de Judith Butler que me parece bien interesante. Ella dice que todas las personas somos precarias, ontológicamente precarias, dice ella, no solo porque, digamos, nos morimos, sino porque dependemos de otros y de otras. Ella habla de esa precariedad. Pero agrega otro concepto al que le llama precariedad. La precariedad, y ella dice que la precariedad es la característica, y si me permiten lo voy a leer también para ser fiel a lo que dice la Butler, dice, es la característica de las poblaciones que fueron políticamente inducidas a adolecer de falta de redes de apoyo sociales y económicas, expuestas en forma diferencial a los daños, a la violencia y a la muerte. Nuestros escenarios de intervención están en esas características, ¿no? La desigualdad y la precariedad. Entonces me parece que ahí como nosotros tenemos que estar claros en ver de qué manera esto aparece en lo cotidiano. Y justamente ahí, en este tema que Butler plantea, que tiene que ver con la dependencia, pongo lo de lo subjetivo y lo político. O sea, digamos, la demostración de la marcha de ayer es una demostración clara de que, digamos, ahí el otro no importa, no es necesario depender de otros, porque total me valgo por mí misma. Lo digo así en forma, habría que analizarlo un poco más, pero me parece que ahí nosotros tenemos que estar mirándola. Después voy a tomar nuevamente esto, y no sé, me parece que me estoy yendo al diablo con el tiempo, pero para terminar algunas cosas que me parece interesante puntualizar. Además, nosotros somos una profesión que se inscribe, digamos, en el horizonte de los derechos. Fíjense ustedes que desde el año 2004, nuestras organizaciones internacionales, tanto la FITS, la Federación Internacional de Trabajo Social, como la Asociación Mundial de Escuelas, han planteado un manifiesto, una declaración, digamos, sobre los principios éticos de trabajo social. Y si bien uno, en la medida que los lee y los analiza, vamos a encontrar, digamos, derechos que van más de la mano de cuestiones más liberales, vamos a encontrar también otros más comunitaristas, pero vamos a encontrar algo que llama la atención. En esas declaraciones se apela a la justicia social. Se apela a la justicia social. Entonces yo creo que ahí hay un instrumento, y ya no tenemos por qué estar planteando si trabajo social trabaja con lo... No, es nuestra profesión, está inscrita en los derechos, y ahí creo que tenemos que hacer otro esfuerzo de análisis y de comprensión y de apropiación de cómo nosotros trabajamos esta cuestión de los derechos con los otros y las otras. Yo creo que ahí hay un punto que tenemos que replantear. Y digo que si nosotros miramos los barrios más vulnerables en este tiempo de pandemia, y esto lo digo en general, porque las realidades en nuestra Argentina, y me imagino los que no son de este país, en sus propios países pueden ser muy diferentes, pero yo por lo menos lo que pude ver es que en general quienes se pusieron al hombro en los barrios vulnerables
digamos, la asistencia, la acción social comunitaria, fueron las organizaciones sociales. Primero las organizaciones sociales, y cuando digo organizaciones sociales no digo solamente movimientos, las organizaciones de todo tipo, desde los curas hasta, digamos, la Cruz Roja, o sea, las organizaciones sociales. Y luego, digamos, los centros de salud y las escuelas. Ese Estado presente mediante la institución escuela y la institución centro de salud, instalada en ese barrio en forma muy precaria, ¿no? O sea, todos sabemos, y no tiene que ver, y también Susana lo dijo, con estos últimos años de este último gobierno de derecha, sino algo que viene de mucho tiempo atrás, las condiciones de precariedad en las que los profesionales y las profesionales trabajamos en los territorios, ¿no? O sea, me parece que ahí hay un punto también que revisar en esto. Pero a lo que voy es a otra cuestión. Yo tengo esto, digamos, es muy, muy debatible, seguramente me van a cuestionar mucho por lo que digo, pero es una hipótesis, Yo creo que nosotros y nosotras, como trabajadores sociales, en los últimos años, quizás producto de la focalización histórica de los programas y las políticas sociales, e incluso me animo, y esto es lo polémico, por las especializaciones en las que nos hemos, digamos, formado, que no está mal formarnos, pero qué es lo que a mí me preocupa, nos han planteado, digamos, un cambio en la intervención barrial. Yo ahí, insisto, me gustaría hacer una discusión. ¿De qué manera estamos abordando, digamos, el trabajo comunitario? Yo quiero sacarle el halo, digamos, conservador que tiene el concepto de comunidad para plantearlo desde otro lugar, para plantearlo en forma, digamos, de lo común. ¿Cómo estamos trabajando los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales en el territorio lo común? Y ahí entonces yo instalo, digamos, como un plano o una dimensión que me parece que es necesario que debatamos los trabajadores sociales hoy, y que tiene que ver con la pandemia, pero que excede esta cuestión de la pandemia, y que tiene que ver cómo vamos a disputar los sentidos presentes en este acontecimiento, para ver hacia dónde salimos. Y digo, es la relación entre intervención profesional y derechos. Yo creo que nosotros hicimos un gran esfuerzo y estamos bien planteados, en términos muy generales, insisto, en este tema de los derechos. Ahora, hay algo que creo que tenemos que discutir, y es cómo trabajamos con las poblaciones los derechos. Y basta de talleres. Se terminen, por favor, los talleres. No podemos trabajar en talleres el derecho a, digamos, hay que buscar nuevas formas de trabajar lo común engarzado al derecho. O sea, ¿por qué? Porque evidentemente hemos sido, digamos, protagonistas y hemos sido, digamos, y hemos asistido a que por lo menos, digamos, en el 2015 nos encontramos frente a una cuestión de que tanto trabajo, tantos programas, tantas políticas basadas en los derechos, las propias personas que percibían esos programas no se reconocían como sujetos de derecho. Hay algo pasa, hay algo pasa. Entonces, yo entiendo, y es cierto lo que dice Malacalza, hay un problema de subjetividad que excede esto, pero creo que nosotros no lo estamos tomando para ver cómo lo discutimos, cómo lo trabajamos. Estamos como, desde mi punto de vista, y esto también es muy arriesgado porque es muy debatible, como que tenemos el trauma de la concientización de los 70, de los 60, para no caer en la concientización, entonces, ojo con moralizar al otro. Pero me parece que ahí hay algo que tenemos que estar
revisando. Y yo insisto que en este momento histórico es el trabajo sobre lo común, cómo trabajamos desde la intervención profesional y con otros, como bien, y otras, como bien dice Malacalza, en forma interdisciplinaria, lo común. Pero en el barrio, compañeros y compañeras, en el barrio. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, esto es una esencia que no podemos dejar. Insisto, no en todas partes pasa esto. Me constan los trabajos y las intervenciones barriales extraordinarias que hace el colectivo. Pero, digamos, es como que yo veo que el trabajo social barrial quedó muy, digamos, atado a lo instituido, y no logra recuperar y profundizar y problematizar y disputar lo instituyente. Entonces, me parece que por ahí está la cuestión, cómo trabajamos integralmente, donde el problema, digamos, de la violencia de género, junto con el problema de la niñez, junto con el problema de, digamos, la ancianidad, la vejez, etcétera, etcétera, sea parte de ese trabajo barrial comunitario. No como especialización, que está bien que estemos trabajando especializadamente, no estoy diciendo, pero ¿cómo lo hacemos en el barrio? Para que no se nos escapen esas cosas. Compañero, yo hago supervisión. He encontrado situaciones en las que una criatura de 6 meses llega a un hospital, digamos, con menos kilos de cuando nació. Y esa criatura vivía a media cuadra de un centro de salud. ¿Qué pasa? ¿Dónde está, digamos, la presencia, y acá no digo solamente los trabajadores sociales, sino del equipo de salud viendo qué está pasando con la salud de la población donde yo estoy trabajando? ¿Se entiende esto? Insisto, por favor, no le estoy diciendo que todo el mundo hace esto, pero yo veo y me preocupa una tendencia, desde mi punto de vista, peligrosa a esas especializaciones. Entonces, me parece que cómo recuperamos esto. Y por el otro lado, por ejemplo, el tema, que también lo hemos discutido mucho en este tiempo, es el de esta contradicción o aparente contradicción entre protección social y control social, ¿no? O sea, cómo, digamos, estos trabajos para proteger, digamos, para proteger, la protección barrial se convierte muchas veces en control social. Y acá yo creo que hay una forma de, digamos, superarlo. Es la participación del otro y la otra en eso. O sea, cómo uno vence esta posibilidad del control social y volverse autoritario, poniendo a ese otro y a esa otra, sujetos y sujetas de nuestra intervención, como protagonistas y hablar con ellos para ver qué pasa. ¿Se entiende? Me parece que hay cosas que son muy básicas, que son incluso de nuestra propia historia profesional, que tenemos que recuperar, revisar, replantear en estos momentos con estas nuevas, digamos, con estas nuevas cuestiones, con estas nuevas coyunturas. Y bueno, y por último, porque en serio que yo me fui al diablo, el tema de... Hola, Claudia. Sí. ¿Puedo hacer lo último? Sí, te súper excediste, pero jamás te cortaría. No, por favor. El tema, lo último, que es un poco sobre los repertorios conceptuales. Esto que decía Susana, el tema de la desigualdad, ¿no es cierto? Bueno, yo hace rato que digo, no hablemos más de pobreza, hablemos de desigualdades, porque la noción de desigualdad es una noción política. O sea, y ahí tenemos que plantear, también elegir los conceptos de su eficacia, digamos, porque me parece que ahí es un punto importante. Y yo sigo insistiendo que hay un concepto que tiene que ser claro en nuestro repertorio conceptual y que tiene que ver con las condiciones de vida de los sujetos. Y en este sentido, las condiciones de vida, no solo materiales, sino esas condiciones de vida subjetivas en el sentido de saber, o sea, de poder entender cómo cada uno vive su propia condición de vida. O sea, vivir en un rancho no es de la misma manera para todos.
y todas. ¿Cómo recuperamos eso como un saber? Un saber que es un saber particular, que bien puede ser parte de un saber interdisciplinario que nos permita otro tipo de disputas respecto de este momento histórico. Gracias y disculpen que me haya extendido. Bueno, es impresionante cómo las dos, soy testigo que no se han pasado lo que iban a hablar y cómo las dos estaban totalmente sincronizadas. Estoy asombrada porque, Susana, vos primero desarrollaste la idea de intervención situada en la complejidad del momento macrosocial y Susa Casaniga después lo desgranó bien en la singularidad de nuestra intervención. Todo esto que hablamos con más que dimensiones de pensar esa intervención situada. A mí se me ocurre, voy a hacer una intervención y voy a recuperar las preguntas y comentarios de los colegas y les vuelvo a dar 15 minutos a cada una, ¿sí? Yo pensaba también en esta idea de acontecimiento, también en nuestro posicionamiento estratégico por la matriz conceptual interdisciplinaria que tenemos. Pensaba, digo, cuando vos hablabas, Susana, de la idea del acontecimiento histórico, digo, bueno, qué bien nos posiciona nuestra formación ahí también, nuestro bagaje. Un poco ahí preguntaban los colegas que hables un poco más sobre esta idea de acontecimiento histórico. Pensaba también en esto de la especialización y estas cuestiones que están pasando que también pasa, ¿alguien está haciendo ruido? ¿Alguien no silenció? Bien. Pensaba también, Susana, que lo hemos hablado en otros foros, sobre la psicologización de los problemas sociales también, el avance hacia la individualidad. Un logro de nuestra disciplina fue un poco descorsetar eso, de estar mirando el pupo del individuo, del sujeto con el que trabajamos, y me parece que todo esto que explica Susana primero, en términos macrosociales, y después explicás vos, está generando este retroceso a mirar la intervención en la individualidad, ¿no? Y no en la singularidad, como un momento de síntesis de lo universal y lo particular. Por ahí pensaba eso. Las preguntas, bueno, una compañera, tomando esto de la disputa de los sentidos, plantea también, es llamativo que en el COE no haya nadie de nuestra disciplina, ¿no? En esto de la disputa de sentidos, por el problema sociosanitario, que también como profesión tenemos mucho para decir de lo que está pasando. Después, una pregunta concreta es, ¿cómo hacer en este tiempo de pandemia? Dice, una de nuestras herramientas es la entrevista en domicilio. En estos tiempos de aislamiento no la podemos hacer. Mi pregunta es, ¿cómo hacer para que sea efectivo el derecho a la educación con niños y adolescentes? Otra pregunta, Mariana acá dice, comparto la discusión que plantea Susana, podría relacionarse con las tensiones en torno a la tan desprestigiada asistencia. Y vos sabés, Mariana, que nosotros también compartimos esto que vos decís, porque justamente cuando abríamos el debate contábamos que, por ejemplo, en el ámbito de educación discutíamos que uno tiene muchos niveles de intervención, la asistencia o el comedor, por ahí a veces es lo más desprestigiado, y ahora se volvió la vedette, el nivel 1, el 2, el 3, ¿no? Y Pilar que nos pide poder hablar, así que, bien, vamos a hacer lo siguiente. Ya planteé más o menos los ejes que surgieron, le damos 5 minutos a Pilar y después siguen ustedes con 10 minutos cada una. Okay. Así que, Pilar, si querés sacar micrófono y hablar, te escuchamos. Sí, trato de que sean menos de 5, pero igual me cortás si no, tenés que hacerlo. Solamente como algunas cosas que cuando iba escuchando me gustaba ponerlas, algunas para complementar, otras para tensar.
Yo estoy también muy indignada con la marcha de ayer, pero me parece que hay que ser cuidadosos de no comernos el amague que se comió la gente que salió y nosotros también sobredimensionarla. O sea, estas manifestaciones fascistas, claramente fascistas, hubo en Berlín, hubo en Madrid, etcétera, etcétera, y si uno se pone a mirar la cantidad de gente a lo largo de esas cuadras, aunque hubiera 4 por auto, son muy pocos. También son muy indignantes, podría decir uno algo descerebrados, pero es no son descerebrados, es otra posición. Alguna gente muy cooptada por los medios. Yo haría como esa advertencia de no prendernos a cuánto también engrandecieron los medios este fenómeno. Ya, sí, también en relación a esto de la marcha, que hay una impronta del individualismo muy fuerte, pero también del inmediatismo y del imperativo de la felicidad, de la que habla Jorge Alemán y muchos otros. Porque esta mañana escuchaba un testimonio, comillas, de una señora que había ido a la marcha y decía, lo que pasa es que yo tengo 60 años y quiero vivir bien lo que me queda. Entonces yo la verdad que lo único que pensaba es, flaca, si te aguantás 6 meses, 1 año o 2, vas a vivir mucho mejor que si querés resolver esto para mañana. Me parece que ahí hay algo, solemos centrarnos en el individualismo, pero también hay algo de esta demanda que es de la imposibilidad de pensar el padecimiento, ¿no? Y ahí todo lo que trabaja en estos días Alicia Stolkiner sobre la negación, cuánta salida. Yo ahí también pondría como un signo de pregunta de si algunas, no la marcha de ayer, pero sí si algunas desobediencias al aislamiento no hay que cuestionarlas tanto. No es una resistencia al sujetamiento de los cuerpos, porque me parece que pedirnos a muchas personas que estemos sin nada de vínculo presencial con personas que queremos mucho es complicado. Entonces ahí me parece que, no estoy haciendo una recomendación de que nos veamos, no lo sé, la verdad que no lo sé, pero me parece que sería un poco menos negativa de pensar ciertas transgresiones, entre comillas, para tenerlas como una posible, peligrosa, como todas las rebeldías, ¿no? Como todas las transgresiones. No sé, tengo amigas que han sido bastante más divertidas que yo en la adolescencia y juventud y ahora están escandalizadas porque alguien se encuentre con otro. Y yo digo, bueno, pero flaca, cuando consumías coca como loca también era yo. Y me parece también, retomando lo que traía Susana, es lo último que traigo, que comparto mucho lo que ella trae de las especializaciones, pero me parece que eso pasó. No creo que en esa tensión entre protección barrial y control social se hubiera, o está pasando, digamos, si hubiera puro control social no estaría ya desbordado. Yo creo que hay una tensión, hay una preocupación a tener en cuenta, pero sí las trabajadoras sociales, a pesar de todo lo que nos pasa en muchos otros profesionales, estamos pudiendo trabajar más sobre la protección que sobre el control. Y agrego un dato muy chiquitito, pero que es muy grato y creo que es muy caro para, sobre todo, la Susana. Hablaba con Karina, la directora de la maestría de Paraná en estos días, y coincidimos en que tenemos una avalancha de pedidos de inscripción para el año que viene. Y que Tandil empezó con 84 inscriptos la semana pasada. A esto mismo, digo, las materias de grado duplicaron la inscripción en el segundo cuatrimestre, las que son cuatrimestrales, y Alicia Stolkiner dice que pasó lo mismo en la UBA. Entonces, para mí hay algo que está muy bueno, de todo lo que ustedes nombraron, por supuesto, es que ya sabemos que frente a los problemas hay que estudiar más, no que hay que aprender unas 4 herramientas locas. Y me parece que eso es un consolidado también del colectivo profesional, y también es un desafío, porque también los compañeros, con todo lo que ustedes y yo, me sumo, hemos resistido la educación a distancia, también nos están pidiendo que hoy la accesibilidad se limita por la distancia, pero también se facilita.
Así que, bueno, esa interpelación, y gracias, Clau, y porque no podía escribir todo esto en el chat, perdón. No, estás perdonada. Hay que decirte, Pilar, nosotros acá en Tierra del Fuego, la pandemia también nos habilitó estos espacios que serían imposibles para nosotros. La verdad que pensar ahora tomar un avión y ir a las facultades donde están ustedes, para nosotros es imposible. Así que sí. Bueno, muchachas, Susa, tenés 10 minutos, Susa Malacalza, y después pasamos con Susa, así cerramos. Bueno, dos cositas quería plantear. Yo estuve internada 11 días el año pasado. En mi cuarto lo compartía con una señora. Yo iba súper enojada, mal, porque me había estado en la guardia, qué sé yo, bueno, toda una historia. Una señora que, hablando, terminó diciéndome que ella era de La Matanza, que había tomado un territorio, un terreno, y que estaba construyendo su casa, que tenía 9 hijos, toda una serie de cuestiones. Coincidíamos en este momento en que la necesidad de que ganara el frente de todos. ¿Qué quieren que les diga? Yo iba con el libro de Cristina en la mano y se lo pensaba tirar por la cabeza a alguien que me dijera algo. Entraron los chicos de esta señora al cuarto y le dijeron a la madre: mirá lo que tiene la señora ahí, el libro de Cristina. Entonces me di cuenta y les pregunto: ¿ustedes también son del palo? Y me dicen: somos matanceros. Bueno, eso, al rato cae el Chirino, Guille. Bueno, Chirino es un compañero de la cátedra viejo de Tandil y de La Plata. Y estuvimos hablando un rato. Después la señora me dice, me contó que ella era una puntera, que trabajaba como puntera, que había iniciado su carrera política, la toma de las tierras, que, bueno, hacía todo un despliegue allí de su sapiencia, de los chicos desnutridos, de esto y del otro, y de golpe, sin saber mi historia, me dice: pero ¿sabe quién me ayudó a mí mucho, más que los compañeros del movimiento? Las sociales. Digo yo: ¿cómo las sociales? ¿A qué le llamas las sociales? Bueno, a las asistentes sociales. Ajá, qué bien. ¿Y por qué? ¿Por qué? Contame por qué. Sin decir que yo era trabajadora social. Y me dice: porque ellas saben del poder. Porque ellas saben discutir con el juez. Porque ellas saben discutir con el médico. Porque ellas saben y saben y saben. Y digo: bueno, metete a estudiar trabajo social. O sea, quiero decir, tan mal no trabajamos en el barrio. Por lo menos en la provincia de Buenos Aires, qué sé yo, en otros lados. Tan mal no trabajamos. La otra cuestión que quería decir, que en vez de llamarle especialización, yo lo llamo meritocracia, que sí creo que durante todo un tiempo hubo un avance de la meritocracia centralmente en las universidades y en los sectores políticos de la planificación social. Creo que eso fue un atraso para el trabajo social, un tremendo atraso. Y sí, lo noté mucho en las universidades, muchísimo, muchísimo, y creo que perdura. Y esa es una vuelta al positivismo, que si quieren que se los diga, al pensamiento binario, al pensamiento excluyente, al pensamiento que no es crítico, porque no es crítico, sino que repite y repite y repite y vuelve a repetir. Me parece que esto lo tenemos que terminar de una vez por todas. Hay que romper con el pensamiento binario, con el positivismo. Eso es positivismo, colegas. Es positivismo.
yo creo que hay un avance grande del trabajo social, que hubo un avance grande del trabajo social, y como todos los movimientos, avanza y, diría Lenin, avanza 2 pasos, retrocede 1, ¿no? Bueno, eso es lo que me parece a mí cuando hablan de la especialización. Yo lo entiendo por ese lado, ¿no? No sé si se refería a eso, pero bueno. Yo les comentaba en determinados momentos que cuando apareció una tesis sobre género me alegré, cuando aparecieron 2 me alegré un poco más, 2 veces, cuando aparecieron 3 también me alegré, pero empezaron a aparecer 6, 7, 8, 9 y 10 y ya no me alegró tanto. Ya todas las tesis de género dicen lo mismo. Bueno, digo, para las maestrías centralmente me parece una preocupación, y mucho más porque estamos formando docentes en la maestría para luego transmitir en el grado, ¿no? Y lo otro, que sí va de la mano de esto, de la meritocracia, es bueno, el papel que tuvo la Ley de Educación Superior, que nos metió en el tema de la investigación, que era por un lado correcto meterse, porque si no quedábamos afuera del circuito, y por otro lado hizo que muchos titulares se dedicaran a hacer grado, posgrado, recontra posgrado, doctorado y postdoctorado, y que fueran los ayudantes o los jefes de trabajos prácticos, depende de cada universidad, lo que fuera, los que daban clase en el grado. Y eso creo que hizo que se convirtiera en un atraso en el grado muy fuerte. Bueno, por ahora esto, rapidito. Buenísimo, Susa. Seguimos con Casaniga. Sí, en el tema, sí, por eso, como me siento tocada, voy a pedir una cuestión de privilegio, dirían en el Senado, en el Parlamento. Cuando yo hablo en términos, digo siempre en términos generales, hay lugares donde se trabaja muy bien y hay lugares donde se trabaja muy mal. Y yo creo que eso tenemos que reconocerlo, aceptarlo y ver cómo damos la vuelta, digamos, para otro tipo de intervención. El punto me parece que pasa por ahí. Yo creo también que este tema de las especializaciones, cómo retomarlo, y para mí es volver al tema de trabajo social. Fíjense ustedes que, haciendo una mirada muy general, el punto, si uno mira, yo tomé del año pasado 4 encuentros de trabajo social del país, y me fui fijando en los títulos. Por supuesto no tenía las ponencias, títulos y resúmenes, y la mayoría de estas ponencias referían a temas y no a trabajo social. ¿Se entiende esto? Y no quiero volver a la cuestión sustantivista, no. Quiero decir, ¿cómo miramos hoy trabajo social? Me parece bien que lo miremos desde la perspectiva de género, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué de trabajo social? ¿Cómo miramos a ese trabajo social? ¿Cómo hacemos estas intervenciones? Me parece que por ahí, digamos, son las cosas que a mí personalmente me preocupan respecto de trabajo social. Porque si no volvemos a lo mismo, nos comen otras cosas. ¿Y qué pasa con lo nuestro? Eso por una parte. Respecto de acontecimientos que me preguntaba, yo hablé de Alcira Argumedo y hablé de CISEC, para decirlo con Z y Z, CISEC que tiene ese libro. Después se puede ver a Badiou. A mí no me gusta mucho Badiou, pero de cualquier manera también trabaja, y algunos otros. Deleuze también algo dice de acontecimiento, pero me parece que con estos autores uno puede mirarlo. Cómo trabajar, digamos, esta idea de acontecimientos en ese sentido, ¿no? Que son cambios que pueden ser tanto positivos como negativos, digo, según la perspectiva ideológica de cada uno de nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de lo que decían las compañeras respecto de la asistencia.
el punto de la asistencia como derecho, y yo sigo, y en estas charlas que he dado, las videoconferencias y demás, sigue apareciendo esto, la preocupación por no caer en el asistencialismo. Yo digo, ¿cómo estamos pensando entonces al otro o a la otra o al otro? Si nosotros desde la asistencia no le estamos dando un lugar, ¿eh? ¿El otro qué es entonces? Si la necesidad de la asistencia está puesta ahí. O sea, ¿qué es lo que nosotros, cómo podemos revalorizar cosas que yo he escuchado muchísimo, que como trabajadoras y trabajadores sociales rechazamos, como es hacer un trámite? Y yo digo, ese trámite, ¿qué plantea respecto del otro o de la otra? Hacer un trámite de documento de identidad es devolver la identidad, compañeros y compañeras. Miren lo importante para un sujeto el tema de la identidad, y lo logramos con un trámite administrativo. Ahora, si yo ese trámite administrativo lo hago, digamos, justamente desde esa perspectiva de lo administrativo, entonces lógico que se pierde. Pero si yo ese trámite le pongo las otras condiciones, puedo estar planteando y discutiendo con ese otro qué pasa respecto de la identidad. Muchachos, miren, si no hacemos trabajo social desde la, digamos, documentación, que por lo general decimos que lo haga otro, que lo haga un administrativo. ¿Se entiende? Yo creo que ahí la cuestión de la asistencia me parece que hoy por hoy es mucho más importante revalorizarla, muy importante revalorizarla, ¿no? O sea, y no como una cuestión de pensar, yo también he escuchado, bueno, la asistencia es para iniciar un trabajo de promoción. No, la asistencia como tal es una práctica que devuelve derechos e identidades y posicionamientos a los demás. Entonces, parece que ahí son las cosas que nosotros tenemos que revisar de trabajo social, como decía antes. Respecto de lo que decía Pilar, yo acuerdo con vos, Pilar, de no sobrevalorar la marcha, eso sí, simplemente que uno lo toma con esta cuestión de decir, escucha, ¿cómo desde dónde planteamos la contrahegemonía, como decía la Malacalza, ¿no? Esa me parece que es quizás la preocupación mayor. Y el tema de la desobediencia, yo estoy de acuerdo, pero yo, mira, yo no sé ustedes cómo lo viven en otra parte, pero acá hay cosas que naturalmente están desobedeciéndose desde que iniciamos la pandemia, la cuarentena. Yo veo un montón de desobediencia, constantemente desobediencias, pero sí acuerdo con vos, Pili, en que creo que el discurso oficial de no hagamos esto, no hagamos lo otro, cuidémonos, es un discurso que realmente en un punto te dice, bueno, cortala, ¿viste? Yo ya soy grandecita. Pero, ¿viste? El tema es cómo trabajarlo, cómo pensar, y por eso me parece que hay que tomarlo desde otro lugar, desde el lugar de los derechos, desde el lugar de lo común. ¿Qué es lo común, digamos, hoy? Y ahí hay varios autores, yo estoy trabajando mucho también, insisto, hay un punto de mi vida, digamos, que es previo a la operación y ahora pienso retomarlo, que estoy trabajando con el tema de lo común. ¿Qué significa hoy lo común? ¿Sobre qué cosas hoy tenemos que plantear lo común? ¿No? Ese es un punto que me está dando vuelta, digamos, mucho en la cabeza, como para poder discutirlo en relación a trabajo social. Bueno, esto, no sé qué otra cosa había, pero me parece que esto es lo que... quedaba pendiente de la compañera que decía del COE, de la disputa de sentidos,
bueno, de esta cuestión obviamente desde el discurso médico, hegemónico, por ahí planteaban esa cuestión, dice, Mariana Badié plantea cómo se alivia estar en el mismo camino de resignificar prácticas que ambas Susanas señalan. Agrego a esto, rescatar los sentidos de los sujetos para ampliar nuestras miradas sobre nuestras intervenciones. Ahí hay otra persona en Brasil que no la voy a traducir porque esto queda grabado y me preservo un poco del portuñol. Pero después Pilar dice, sería cuidadosa de reconocer algunas resistencias, pero no confundirlo con el no me importa el otro. Por eso lo común es clave. Eso señala también Federici como diferencia sustantiva en las marchas Black Lives, bueno, Pilar, que fueron muy cuidadosas de lesotres. Sí. Y si yo trabajo, cuando tomaba este tema de lo común, digamos, trabajé bastante a Federici, ¿viste? Me parece que toma cosas interesantes respecto de lo común, que habría que recuperarlo. Yo creo que el tema de la cuestión de nuestras presencias y sigue siendo en la misma cuestión, o sea, cómo discutir, cómo sobreponernos a esto de que los conceptos vengan de la mano de los epidemiólogos, yo lo dije ya en marzo, eso, cómo nosotros tenemos que reconocer, y lo decía Susana también, que, digamos, acá la cuestión de la vulnerabilidad no es solamente de edad y morbilidades previas o comorbilidades, no sé cómo le dicen, sino que tiene que ver con otras cuestiones que están totalmente arraigadas en lo social, ¿no? Bueno, pero eso también es una discusión que tenemos que dar, tenemos que pelearla, y bueno, y siempre es, como dice la mala calza, dos pasos adelante, uno para atrás, pero hay que seguirla, ¿no? O sea, esta sería más o menos las cuestiones, ¿sí? Bien, bueno, ya estamos en los tiempos, la verdad que estamos súper contentas, la verdad que este espacio ha sido muy enriquecedor, va a quedar grabado, va a circular, con las Susanas y con Pilar también, porque la enganchamos a Pilar también, vamos a estar en nuestros 2 años de gestión organizando, invitándolas a dar seminarios en la Universidad de Tierra del Fuego. Un poco como profesión estamos disputando sentido ahí también, así que ahí también nuestras colegas y nuestros colegas van a poder debatir más cercanamente con ustedes. Les damos las gracias, la verdad que la apertura y la predisposición desde el momento 1, y bueno, nada, las queremos, no les voy a decir más nada. Gracias. Quiero réplica. Bueno, nos vemos. Yo también las quiero. Yo también las quiero. Bueno, damos por terminado formalmente, dejo de grabar. Ahí está. Dale. Listo.